Buenas noches. A ver, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Esta clase va a ser corta. Ya les voy a explicar el por qué, cómo nos vamos a manejar. Si ustedes está abajo, a ver, ahí me confirma. Ya, déjeme ver. Hace un rato estaba bien. Tuve clase y no hubo inconveniente. Con todo, déjenme ver. De pronto algo cambió. No, está todo igualito. Ya, ahí estamos. Ok, entonces, a ver, como les iba diciendo, en el aula virtual, si revisaron el aula virtual, subí dos videos. Uno, un compilatorio de lo que son sensores y actuadores, bastante explicativo. Ahí les indica todos los tipos de sensores y los tres grupos grandes de actuadores que existen, para que ustedes complementen con lo que habíamos visto anteriormente. Sí, es un poco más gráfico y es más entendible. Ese de ahí que les habla de la manera general qué son los sensores, qué tipos hay y los actuadores. Ahora lo que compete a esta semana, que es la subunidad 2.2, selección de sensores y aplicaciones, encontré un video bastante completo por la información que presenta. De la misma manera es un poquito extenso el video. Por eso es que se ha programado este video para que lo revisen entre hoy, luego de que terminemos, y el día de mañana. ¿Sí? Entonces ahí van a encontrar todas las características de los diferentes tipos de sensores y las que serían las características que ustedes deben tener en cuenta el momento de seleccionar un sensor. ¿Sí? También le habla bastante de las aplicaciones, porque obviamente la explicación va de la mano, las características de los sensores con las diferentes aplicaciones. Ahí pueden ver los diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, para posición están los magnéticos. No sé si ustedes han visto, por lo general es en los vehículos, en los motores, donde existen los sensores magnéticos. Entonces una leva va girando, ¿sí? Va acercándose. Ese tipo de sensores, por ejemplo, no entran en contacto, ¿sí? Porque solamente un metal que medio se pega al sensor, y el estar cerca del sensor internamente tiene un elemento inductor que va a inducir obviamente un nivel de voltaje, corriente y voltaje, ¿no es cierto? Entonces ahí va detectando cada vez que pase ese objeto metálico cerca de él, y ahí pueden utilizarlo como un sensor rotativo para sensar justamente las velocidades de los motores. Y así hay una infinidad de sensores, y está bastante claro y explicado. Les muestra en tablas también las características, habla de los sensores de temperatura, los RTDs, los PTs, las diferencias. Algo ya habíamos hablado. Los RTDs obviamente es la variación de la resistencia en función de la temperatura. Las junturas, las soldaduras de dos tipos diferentes de metales, en cambio me producen una variación de voltaje cuando son expuestos a una temperatura. No sé si ustedes han visto cuando se compran un multímetro de los medios grandecitos, ya medios profesionales, les viene con una sonda de temperatura. Y si ustedes se fijan, esa sonda de temperatura no es más que un hilo de dos conductores, y en la punta hay una bolita de soldadura entre los dos alambres, ¿sí? Y ese es el que le sensa la temperatura en los multímetros. Fijarás, ese es el tipo más común que viene con los multímetros. Entonces de eso también están hablando en este documento. Ahí les indican los rangos, porque cada sensor tiene un rango específico de temperaturas o un rango específico de operación. Entonces, dependiendo del rango que usted quiera, de la precisión que usted quiera, porque hay unos sensores que son más precisos que otros. Entonces, dependiendo del rango, de la precisión que usted quiere, usted va seleccionando. Sí, todos esos criterios están enmarcados.
que también como manera introductoria al video, lo que ustedes van a ver, otro factor importante cuando seleccionan algo es el nivel de protección. Ustedes han de haber visto sus celulares. Hay muchos, si han leído el manual o las características, que dice que es resistente al polvo y al agua. ¿No es cierto? ¿Quién me dice con qué característica dicen que un celular es resistente al polvo y al agua? ¿Alguien sabe? No. En la propaganda le dicen, este celular es IP67, aguanta salpicadoras de agua o que le caiga agua encima, le soporta el celular y no se daña. Entonces ahí hablan ¿qué sería? Una normativa IP, que es el grado de protección medioambiental al que puede estar expuesto ese sensor. Entonces, usted puede tener un sensor de temperatura, pero con ciertas características. Ahora, si usted quiere meterle ese mismo sensor en un caldero, ya no le va a servir porque su grado de protección es diferente, ¿sí? Entonces ahí también es otro parámetro que ustedes deben tener en cuenta el momento de seleccionar dónde yo lo voy a aplicar a ese sensor, ¿sí? Como dato curioso, ustedes participaron cuando veíamos electrónica en el circuito ese de control de la secadora de cacao, ¿se acuerdan? El área de la carrera de automatización tenían que hacer el control automático y obviamente les habían mandado el circuito con un sensor de los normalitos dentro del rango que debe funcionar. Sí, el problema fue cuando quisieron ya conectar ese circuito en el secador de cacao. Acuérdense que ahí teníamos unas niquelinas, una temperatura bien alta, ¿sí? Entonces ya ese circuito, ese sensor no funcionó, no soportó y eso quedó ahí, ¿sí? Entonces vean qué tan crítico es saber seleccionar un sensor. Usted puede decir, necesito un sensor que me mida de 100 a 200 grados centígrados. Perfecto, ese es un dato. Pero, ¿y dónde va a ser instalado? Va a estar internamente en el proceso, va a estar pegadito al lado de una tubería o de un tanque, va a estar dentro del tanque. ¿En dónde va a estar? Y ese es un parámetro que ustedes deben saber. Eso también está explicado en el video. Entonces, como ven, ahí hay bastante información. Utilizan, vuelvo y repito, utilizan tablas, características ya específicas de los sensores, aclaran un poco más sobre los sensores y los tipos que hay, y hablan un poco más claro de las aplicaciones donde son utilizados. Entonces, estos dos videos bastante recomendable para que ustedes lo vean, sobre todo de los temas que estamos hablando. Entonces, en esta semana, vuelvo y repito, revísesen el video que se colgó como parte de que me quedó pendiente de la semana anterior con ustedes. Yo les debí una clase. Entonces, revísesen primero el video de sensores y actuadores y lo complementan con el de esta semana respecto a la selección de sensores. Eso desde hoy, ahorita que acabemos, hasta el día de mañana que tenemos una hora con ustedes. Y para el día viernes se hará respecto a este tema un test, una pequeña tarea y un foro, ¿sí? Respecto a todo lo que hayan aprendido aquí. El día viernes nos estaríamos conectando al inicio de la hora para una clase en línea por si necesitan alguna aclaración respecto a los videos. Ustedes revisen, tomen nota, algo que les llame la atención o que no esté claro, y el día viernes haremos una ronda nos conectaremos para hacer una ronda de preguntas si es que tuvieron alguna duda. Si es que no, entonces cerraríamos la clase y continuarían ustedes con la prueba, la tarea y el foro, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud respecto a cómo nos vamos a manejar en esta semana. No, listo. Entonces, si no hay más
preguntas ni consultas, perdón. Sí, el día viernes. Traten de sacar alguna pregunta o duda que les haya quedado de los videos. Este último video es bastante extenso, sí, pero es bastante completo. Entonces, véanlo con detenimiento, vayanle entendiendo. Si algo no entienden, apúntelo. Y el día viernes que nos conectaríamos, ahí solventamos cualquier pregunta que no haya quedado claro. Claro, la prueba, la tarea, el foro. De pronto, si yo puedo adelantarles la tarea y el foro, ya les puedo adelantar, sí, para que vayan trabajando. Pero va a ser relacionado al tema, entonces no hay mucho que escoger. La tarea podría ser, yo qué sé, identifique una aplicación. No sé si están trabajando ya o tienen algún tema. Ojo, y aquí ya pueden ir complementando si es que ya tienen un tema de titulación. ¿Se acuerdan que hablábamos del semáforo, de hacerle un sistema de control de lazo cerrado? Ya, si ese fuera su tema, ahorita que estábamos viendo sensores y la selección de sensores, sería el tiempo para ver qué sensor ocupo para ver el paso de los vehículos en el un sentido y en el otro, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, dese un tiempito, piense bien, vea algún tema especial. Si me pueden escribir por el WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. Si es que estoy libre en ese momento, les respondo. Si no, sepan entenderme, estoy en alguna otra actividad y no les puedo responder. Pero lo que me interesa es que ustedes ya vayan trabajando sobre algo que ya les va a servir más adelante, que sería su proyecto de titulación, ¿sí? Entonces, ya abordamos la primera parte de los sistemas de control, estamos viendo ya los elementos, y qué mejor si ya vamos viendo los elementos que usted va a utilizar para su trabajo de titulación. Sí, eso nomás como algo adicional, pero esa sería la idea. Entonces, ver una aplicación específica en donde usted determine el sensor más adecuado, ¿sí? Se pone un ejemplo, vuelvo y repito, puede ser el medir nivel en un tanque de agua y medir el nivel en un tanque de combustible. ¿Cuál sería la diferencia de los dos sensores de nivel que yo voy a poner? Más o menos en ese estilo estaría la tarea, ¿sí? Los foros, obviamente ya es de discusión, qué tanto aprendieron, cómo lo aplicarían en la vida cotidiana, es lo común. Y el test, bueno, ahí tenemos bastante tema para hacer preguntas. Claro que no van a ser rebuscadas ni nada de eso, ya más o menos están viendo cómo son los test que se están tomando, entonces no creo que haya ningún inconveniente. Pero esto de la tarea, sí, váyanle pensando de una vez. Una aplicación. ¿Será lo mismo que yo le puedo medir la temperatura en el motor del carro y la temperatura de la cafetera? ¿Podré ocupar el mismo sensor? ¿Sí? De pronto, si tengo por ahí botado un sensor de temperatura del vehículo, ¿yo puedo hacerme con eso el circuito de control de la cafetera? Entonces, vayan viendo aplicaciones. Vayanle viendo aplicaciones y vayan viendo estos criterios de selección, ¿sí? de los sensores. Eso es, jóvenes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro, entonces nos estaríamos viendo el día viernes. ¿Sí? Dígame. Ah, sí. Ya, no, no hay problema. Si quiere, ahorita acabando la clase, yo estaría habilitándole la carpeta para que usted suba. ¿La tiene lista para subir? Ya. ¿Qué tarea es? La uno. Ya, listo. Entonces ahorita acabo y le habilito. Sí, ahí me confirma por el WhatsApp. Ok. Listo, jóvenes. No, no, tranquilo. Listo, jóvenes. Entonces que tengan una buena noche y nos estaremos viendo el día viernes. Listo, pásame.